Estamos con el doctor Lucas Batiston. Él es abogado laboralista, egresado de la Universidad Católica Argentina, tiene posgrados en la Universidad Austral, un posgrado en España y otro también en la Universidad Católica. Es socio de un importante estudio de derecho laboral y estábamos hablando, o vamos a comenzar a hablar, sobre el tema de la reforma laboral. Y hay una propuesta, algo que ha sorprendido en cierta manera, porque el radicalismo que ha tomado esta decisión de convertir en leyes para que se traten en el Congreso las propuestas que por ahí el Ejecutivo de los liberales libertarios, del presidente Milei, no lo hace de esta manera, bueno, ahora ha propuesto una ley de reforma laboral. Lo que vamos a dialogar con él va a ser precisamente de qué se trata esto, qué tiene de positivo, qué tiene de negativo y en qué, por supuesto, va a cambiar la forma en que se está mirando el mundo del trabajo en este momento. Un gusto, doctor Batiston. Hola Jorge, gracias por el llamado. Me gustaría conocer, si nos puedes resumir muy sintéticamente, cómo viene la historia de las reformas laborales en la Argentina, porque por lo que tengo entendido, desde la década del 80 no hay muchos cambios en cuanto a las normativas en el mundo del trabajo. Bien, eh, nuestra legislación de trabajo, o el punto troncal es la ley de contrato de trabajo, ¿sí? La ley de contrato de trabajo es una ley que se sancionó, que se creó en el año 74. Tuvo una primera reforma a través de la ley 21297, apenas comenzada la década del 80. Después hubo algunos intentos de reforma, recordarán la ley Mucci, donde lo que se intentó fue la democratización de los sindicatos, este periodo de gobierno de Alfonsín. Eso dio después como resultado la sanción de la ley de asociaciones sindicales, que es la que regula toda la vida de los sindicatos, digamos, y lo que es la actividad de las asociaciones sindicales. Después hubo una siguiente reforma de bastante importancia en el año 91, gobierno de Menem, la ley de empleo. Esa reforma, por ejemplo, creó lo que hoy se llaman las multas laborales, ¿no? O sea, no son estrictamente multas, pero llamémoslo así para que se entienda, por deficiente registración de la relación de trabajo, por falta de registro. En esa década también hubo, si uno recuerda, toda una corriente de flexibilización de las relaciones de trabajo. Se sancionó la ley 24467. Hubo algunos decretos, perdón, 24467, que regula la actividad de las pymes en el mundo laboral. Hubo algunos decretos, también si se recuerda, con el tema de los tickets canasta, de los tickets restaurant. Después ahí saltamos, eh, perdón, en el año 97, otra reforma de Herman González, la ley 25013, que modificó algunos aspectos de la ley de contrato de trabajo. Ya fue una reforma mucho más acotada. Después saltamos, haciendo historia, a lo que fue la ley Banelco, ¿no? Que fue esa reforma laboral que impulsó de la Rúa, y que después fue dejada sin efecto bueno, por el escándalo que hubo de coimas en el Senado. Después la ley Con Flamarique, 25877, ¿no? Flamarique, correcto. El ministro de Trabajo era Flamarique. Año 2004, primera reforma laboral que introduce el gobierno de Kirchner. Una reforma de algunos aspectos también, o sea, no tan abarcativa como había sido la de Menem. Y después, digamos, del 2004 hasta ahora, o sea, en 18 años, hubo algunas pequeñas reformas laborales, pero de artículos en particular, ¿sí? Por ejemplo, se reformó algunos aspectos del contrato individual de trabajo en el año 2010. Se reformó la posibilidad que tienen los gerentes y directores de cobrar horas extras. Ahí la ley estableció que no podían cobrar. Se reformó, por ejemplo, en el gobierno de Macri, cómo debía computarse la deducción de los reingresos laborales, en caso de justamente que un trabajador trabaje, deje de trabajar y ingrese nuevamente, pero todas reformas muy acotadas, ¿no? Ahora llegamos a la actualidad,
con un proyecto de reforma. Hay distintos proyectos, el más abarcativo, digamos, sería el proyecto que está impulsando el diputado de Loredo, que contempla no solamente una reforma en aspectos de la relación individual de trabajo, para bajarlo al llano es no solo una reforma en cuestiones trabajador-empresa, sino que abarca también un pequeño capítulo de modificación de lo que es la reducción de carga fiscal, un aspecto importante en la reforma de la ley de asociaciones sindicales, y después también una modificación importante a lo que el proyecto llama una reducción o un intento de reducción en la litigiosidad a través de la modificación de lo que se llaman las multas de la ley de empleo o de las leyes, digamos, que sancionan los incumplimientos laborales. Y bueno, y así llegamos al día de hoy. ¿Qué quedó de, bueno, digamos, uno de lo que se considera o lo que se, por lo menos en discurso, se considera uno de los mayores cambios supuestamente en el mundo del trabajo, es a través del gobierno de Juan Domingo Perón, que sancionó en su momento una constitución que luego fue dejada sin efecto, creo que fue la constitución del 49, y Correcto. de la cual lo único que se rescató fue a través de un diputado, un constituyente radical, creo que era, bueno, una figura, digamos, de este partido, que introdujo el artículo 14 bis en la Constitución y que supuestamente es la garantía de los derechos laborales. Crisólogo Larralde, un dirigente de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quedó de eso, de esas garantías del artículo 14 bis en la legislación laboral actual? Bueno, es correcta el orden, el comentario que haces. En el año 49, Perón impulsa una reforma constitucional que efectivamente fue dejada sin efecto, y después en el año 57 parte de esa reforma es adoptada y se sanciona el artículo 14 bis. El artículo 14 bis es el que resume o establece los derechos troncales en materia laboral, ¿sí? En ese artículo encontramos eh, la protección del trabajo en todas sus formas, el derecho de huelga, la estabilidad en el empleo público, el derecho a una remuneración justa, eh, eh, que tiene que ser suficiente para que el trabajador pueda, digamos, vivir dignamente. Eso tiene que ser, digamos, es tenido como horizonte en toda la legislación laboral que se sancionó a posteriori, y ha servido, sobre todo a partir del año 2004, donde la Corte Suprema tuvo como un cambio de tendencia y empezó a resolver las cuestiones laborales con una mirada mucho más abarcativa, no solamente de la legislación propiamente dicha, sino de la Constitución, de los tratados internacionales que Argentina ratificó, de los convenios de la OIT. Ahí hay que recordar, hago un paréntesis, Argentina del año 94 tuvo otra reforma constitucional, y en esa reforma constitucional, en el artículo 75, inciso 22, se adoptaron con rango constitucional una serie de tratados, tratados de derechos humanos, donde hay muchísimas cuestiones laborales que están contempladas, ¿sí? Entonces, la Corte, en el año 2004, con los fallos Aquino, Bisotti, Benialgo, Marchetti, Pérez, Díaz, Rodríguez, bueno, un montón de fallos que fue sacando la Corte, y fue eh, regulando con esa idea, más que regulando, resolviendo cuestiones laborales con una mirada más anclada en el constitucionalismo social, digamos, contemplando la evidente desigualdad que hay entre empresa y empleado, contemplando la dignidad del trabajador, y no
trabajo una mercancía, ¿no? Hay una frase muy importante que la Corte dice en el fallo Bisotti, que es el trabajo no es una mercancía, ¿no? Entonces, a partir de eso, nacen algunas interpretaciones que siguen vigentes al día de hoy y que, por ejemplo, sirvieron para dejar sin efecto primero y forzar una reforma laboral muy profunda en todo lo que es el ámbito de riesgos del trabajo, ¿no? Vos ahí recordarás Claro. la ley 24.557 que se sanciona en el año 94, que establece el sistema de ART. Bueno, esa ley a partir del año 98, 99 ya empezó a tener declaraciones de inconstitucionalidad y yo esto no lo comprobé empíricamente, pero lo he escuchado muchas veces y creo que es cierto. Dicen que es en Sudamérica la ley que tiene récord de inconstitucionalidades, ¿sí? De inconstitucionales declaradas, ¿no? Por lo mezquina que fue en el sentido de el esquema de indemnizaciones que establecía. Bueno, la Corte, a partir del fallo Aquino y otros muchos fallos que vinieron después, justamente perforó digamos, detonó ese sistema y forzó a que finalmente el año 2017, a través de la ley 27348, se estableciera un sistema que hoy, si bien las ART todavía existen, es bastante más equitativo. ¿Cómo o de qué consta, qué es lo que busca este proyecto que el radicalismo ha presentado como propuesta? ¿Tiene alguna característica en especial? ¿Es un cambio mucho más profundo, mucho más ambicioso de la legislación del trabajo? El proyecto es muy ambicioso, eh, contempla, como creo que lo había dicho hace un rato, un artículo de reducción de carga fiscal, habilitando eh, o generando o buscando incentivar, mejor dicho, la contratación en blanco. Después tiene un aspecto muy importante desde el punto de vista sindical, unas modificaciones muy, muy importantes. Después se meten algunas cuestiones eh, eh, diversas de lo que serían las relaciones individuales del trabajo. Y por último, diría como también aspecto importante, hace una modificación muy importante de lo que son las multas laborales, ¿sí? Em, ¿Por qué la UCR impulsa este proyecto? Bueno, las razones íntimas yo no las puedo saber, lógicamente, pero diría que lo que busca es que se discuta una reforma laboral posible y de alguna manera digerible, ¿sí? Si bien tiene como fundamento el decreto 7023, que es el que está suspendido en la justicia, tiene algunas modificaciones que yo encuentro positivas. eh, Algunas de ellas, yo cuando había comentado el decreto, justamente se ven como mejoradas en este proyecto. Habrá que ver qué sale finalmente, pero si tengo que hacer una evaluación a nivel global de la reforma, me parece que es una reforma razonable, partiendo de la base que en un país que, más allá de las reformas que expliqué en el inicio de la nota, no tenemos la misma ley de hace 50 años, lo cierto es que el tronco o la base de la ley sigue siendo de una legislación que existía cuando no había fax, ¿sí? O tenemos la mayoría de los convenios colectivos que rigen en las principales actividades que fueron negociados en el año 75. Metalurgia, bancario, comercio, bueno, no sé cuál, ahora no se me viene a la cabeza otro, pero un montón de actividades están reguladas con una cosmovisión que obviamente ha quedado absolutamente obsoleta. Entonces, la reforma laboral, desde mi punto de vista, es absolutamente necesaria. Lo que hay que ver es ponerle un contenido adecuado, ¿no? Últimamente ha habido una serie de acciones por parte del gobierno nacional que en teoría están dejando sin trabajo a una gran cantidad de personas, digamos, que
estaban en el ámbito público. Se dice desde el gobierno nacional que en realidad son personas que han sido contratadas en el último momento de la administración anterior, que en realidad no son despidos, sino que son rescisiones de contratos o no renovaciones de contratos. Se ha vallado edificios públicos, toda una serie de cuestiones que para muchas personas traen a la memoria, algunos dicen momentos de la década del 90 con el menemismo y otros momentos de la dictadura. Ahora, esto realmente es tan grave a nivel estadístico, a nivel de cambios, digamos, en cuanto al empleo público, ¿es tan fuerte o es solamente como una especie de juego, digamos, como una guerra de trincheras y un juego escénico entre la oposición y el oficialismo? Bueno, a ver, yo voy a opinar de lo técnico, ¿sí? No me siento habilitado para emitir una opinión política. Bien, Es parcialmente cierto lo que dice el gobierno en cuanto a que la decisión de no renovar un contrato o una persona contratada una persona de planta transitoria no implica un despido, ¿sí? ¿Por qué digo que es parcialmente cierto? Porque lo que hay que ver es si la función que cumplía esa persona realmente habilitaba ese tipo de contratación, ¿sí? Tenemos, obviamente acá, yo creo que no hay ni todos los buenos están de un lado, ni todos los malos están del otro. Hay buenos y malos de los dos lados. Entonces, obviamente hay gente que está contratada por el Estado y no cumple ninguna función, lo que comúnmente se llaman los ñoquis, y también hay gente que cumple una función necesaria para el funcionamiento del organismo y que en lugar de tener un contrato de planta permanente, tiene un contrato transitorio o factura, o tiene un contrato regulado por alguna disposición o alguna norma específica de ese organismo. Esto, desde el punto de vista jurídico, ya fue resuelto por la Corte. Hubo todo un devenir, un camino que se recorrió desde los años 80 para acá, donde la Corte fue teniendo distintas posturas en cuanto a qué pasaba con el personal que trabajaba en el Estado, sea nacional, provincial, municipal, pero que no era de planta permanente. Porque ahí hay que recordar, Jorge, que la Constitución lo que establece en el artículo 14 bis es la estabilidad en el empleo público, pero es la estabilidad del empleado de planta permanente. ¿Por qué? Porque el racional de este artículo fue que para evitar que las personas que trabajan en el Estado sufrieran el devenir del cambio de administración, es decir, que no sea llega fulano de tal y pone toda su gente y saca a todos los que estaban y llega el otro y vuelve a sacar a toda la gente. Bueno, justamente con un criterio bastante sabio, la Constitución en el artículo 14 bis establece la estabilidad del empleo público, que es un principio diametralmente opuesto a lo que es la estabilidad en el empleo privado. Justamente el empleo privado rige lo que se llama el principio de estabilidad relativa impropia, que traducido quiere decir uno tiene estabilidad en el empleo, pero es relativa. ¿Por qué? Pues el empleador decide despedirlo, le paga la indemnización y el contrato finaliza, ¿sí? En empleo público, lo que es planta permanente, rige el principio opuesto. Ahora, como decía, esto fue discutido en la Corte desde fines de los 80 y de los 90. La Corte fue oscilando en un montón en diversas posturas. Para no aburrir, voy a decir cómo terminó el debate. En el año 2010 llega un juicio, Ramos con Estado Nacional, donde el señor Ramos había estado trabajando para si mal no recuerdo, que era para la prefectura, durante 21 años con contratos a término, ¿sí? Eran contratos de 6 meses, de un año, que le iban renovando periódicamente durante 21 años, y a los 21 años, un buen día le dijeron al señor Ramos que no le iban a renovar el contrato y que, bueno, y que la relación terminaba ahí. Ramos planteó su derecho a ser reincorporado,
hubo todo un trayecto, primera instancia, Cámara, etcétera. La cuestión llega a la Corte y la Corte saca un fallo donde dice que, siendo que la función que cumplía él tenía un viso de permanencia, no solamente en cuanto a la temporalidad, sino también en cuanto a la función que efectivamente cumplía, es decir, era necesario para el funcionamiento de este organismo, entonces la Corte dijo, acá no se puede considerar a esta persona como de planta transitoria o contratado o el término que se le quiera poner, sino que corresponde no reincorporarlo, porque eso sería meterse digamos, en la organización interna de otro poder, que en este caso es el Poder Ejecutivo, pero sí que el Poder Ejecutivo le tenga que pagar a este señor una indemnización. Y esa indemnización la Corte la tarifó en base al artículo 11 de la ley 25.164, que es la ley marco de empleo público, que básicamente establece el pago de un sueldo por cada año trabajado, más un preaviso que va de 6 a 12 meses según la cantidad, la antigüedad de la persona en el empleo. Entonces, ¿por qué explico todo esto? Porque en definitiva esta decisión del gobierno va a tener como consecuencia muy probablemente una serie de reclamos judiciales, y esos reclamos judiciales, en tanto y en cuanto la prestación de cada persona individualmente suponga que realmente ocupaba una posición necesaria para el funcionamiento del organismo en sí, y que hay una extensión temporal que podía generar en la persona la expectativa de permanencia, entonces muy probablemente esos juicios el Estado los va a perder y los vamos a terminar pagando todos con nuestros impuestos, ¿no? Obviamente, excluyo de esa situación, repito, a el que tenía un contrato y no trabajaba, o quizás el que tenía un contrato y lo contrataron en julio del 23. Bueno, ese, digamos, por la escasa vigencia temporal del contrato, es mucho más defendible la decisión de no renovar, pero acá, por lo que uno ve en los medios, había gente con 6 meses de contrato y hay gente que está trabajando hace 10 años. Entonces, bueno, ahí, si se hacen los reclamos judiciales pertinentes, habrá que separar la paja del trigo, y será la justicia la que determine al que cumple con las condiciones que estableció la Corte en el fallo Ramos y otros posteriores que hubo, tendrá derecho al cobro de una indemnización y el resto no. Bien, doctor. Para ir, digamos, cerrando por lo menos esta entrevista, eh, ¿le parece que las propuestas que hubo tanto en el decreto 70 del Ejecutivo, como en este proyecto de ley de reforma laboral, van a generar una mejora en la empleabilidad, eh, digamos, a nivel general, por lo menos en el sector privado, o esto no va a depender necesariamente de la legislación laboral y sus reformas? Muy buena pregunta. Porque el propósito que declamaba el gobierno antes del decreto 7023 era que justamente esto iba a generar empleo, y en el proyecto de reforma de la UCR un poco de lo mismo. Em, a ver, yo soy de los que piensan que el empleo se genera cuando hay seguridad jurídica, cuando hay un entorno económico razonable para hacer negocios, cuando no me matan a impuestos, cuando, bueno, volviendo al tema de la seguridad jurídica, cuando no me cambian las reglas de juego todo el tiempo, cuando no tengo que hacer este, 750.000 trámites para constituir una sociedad o para no sé, cambiar alguna cuestión a nivel societario. Es decir, me parece que influye más eso que la legislación laboral. Desde ya que una legislación laboral más flexible o más permisiva, eh, puede generar una cierta tendencia o mayor optimismo a la hora de emprender algo, ¿sí? Pero no creo que sea lo determinante, porque pensar que la legislación laboral es lo determinante para generar empleo es como pensar que uno antes de casarse mira en el Código Civil a ver cómo se va a divorciar. Debe haber gente que lo hace, pero no creo que sean los más. Entonces, eh, yo no sé si va a generar empleo por sí mismo. Y agrego otra cosa.
si bien este proyecto de reforma de Loredo tiene un artículo donde amplía o eleva, digamos, el monto de lo que de lo que una empresa puede deducir por cada trabajador contratado hasta 5 trabajadores, y eso lo veo positivo, lo cierto es que los impuestos al trabajo en Argentina siguen siendo muy altos, ¿sí? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es una empresa le ofrece pagarle 100 pesos de salario a un empleado, al empleado le llegan 80 y a la empresa, si uno suma las contribuciones, lo que le deduce al empleado, la RT, la obra social, lo que deriva al fondo de desempleo, etcétera, 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 se va entre 30 y 40 puntos más. Entonces, al empleador le sale 140 y al empleado le llegan 80. Y para peor, el día que uno se jubila, como todos sabemos, tiene una prestación que es bajísima y no le alcanza para nada. Entonces, ¿qué pasa? El empleo en blanco, que es a lo que uno aspira y lo que eh, se tiene que buscar crear, es algo que no tiene mucho valor ni para la empresa ni para el empleado. Para la empresa no tiene demasiado valor porque le supone un costo, un sobrecosto muy alto, y para el empleado tampoco tiene demasiado valor porque no le interesa demasiado contribuir a un fondo que, digamos, por el principio de solidaridad, supone que el día que se jubile, aunque tenga 35 años de aportes y haya pagado religiosamente durante toda su vida laboral, probablemente el haber que tenga sea muy bajo. Entonces se genera una especie de círculo vicioso y de actitud de conspiración que no sale solamente del empleador, sino incluso del empleado, porque el empleado a veces le dice, mirá, ¿sabes qué? Teneme en negro y en lugar de darme 80, dame los 100 y vos en lugar de pagar 140, pagás 100. Y eso termina generando que nuestro país tenga un índice de informalidad laboral que está arriba de los 40 puntos, ¿no? Entonces, lo que hay que buscar es generar condiciones de trabajo en cuanto al costo que implica tener un empleo en blanco, que suponga que haya mayor cantidad de trabajadores formales para que esa presión tributaria se pueda reducir. Eso me parece que es muy importante y si bien hay un esbozo en el proyecto, me parece que le falta. O sea, que quizás puede ser materia de otra ley, obviamente, otro proyecto de ley, pero creo que habría que también atacar ese punto. Perfecto. Bueno, vemos que en realidad el mundo del trabajo sigue estando bastante complejizado y bueno, y como usted opina, no son las normas laborales, sino la situación impositiva la que va a mejorar la disponibilidad de empleo para que, bueno, para que los argentinos puedan vivir mejor. Le agradezco muchísimo la entrevista. Lo vamos a estar consultando en cuanto aparezcan otros proyectos de este tipo, porque seguramente, bueno, va a generar una mayor posibilidad de elegir y bueno, y de que el Congreso realmente se convierta de una vez por todas en una caja de resonancia de las necesidades de los argentinos y no, como muchos pretenden, solamente una escribanía del Poder Ejecutivo o la máquina de impedir que muchas veces ha sido en distintos periodos. Muchas gracias por la nota, Jorge. Ojalá que sí, ojalá que el Congreso sirva para discutir ideas y se saque la mejor reforma laboral posible. Muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto.